Hola, ¿cómo están? Hoy estamos haciendo nuestra clase de actuadores neumáticos, repaso dentro de lo que es la automatización y control. La neumática, entonces, es el estudio eh, del fluido que utilizamos en el aire comprimido, ¿sí? Que es el resultado de someter una entrada de aire atmosférico tratada, vamos a ver enseguida el tratamiento que se hace, FLR, entonces, y luego de eso, a la salida tenemos aire comprimido y este aire comprimido utilizamos para poner en movimiento accionadores neumáticos, ¿sí? El aire comprimido que alimenta, por ejemplo, un cilindro neumático, eh, entonces puede realizar movimiento. Por ejemplo, este cilindro es bidireccional, soporta recibir aire comprimido por dos extremidades, entonces si ingresa aire por una de sus extremidades, el desplazamiento se produce en sentido contrario de este vástago. Y con eso se pueden hacer acciones como desplazar un frasco, como muestra la figura, tapar, por ejemplo, otro frasco, o bien, por ejemplo, ese cilindro neumático podría estar utilizándose para controlar una pala, ¿sí? Importante entonces recordar que el volumen que solemos utilizar, ¿por qué? Porque generalmente ese aire comprimido lo vamos a almacenar para poder utilizarlo, ¿sí? Y ese volumen que normalmente solemos utilizar se mide en centímetros cúbicos, ¿sí? Ya que el metro cúbico es una unidad de medida bastante grande, ¿sí? Entonces, más bien nosotros optamos por los centímetros cúbicos, ¿sí? Eh, recordemos, por ejemplo, que la unidad en el sistema internacional, por otro lado, es el pascal, ¿verdad? Que era Newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Eh, la presión de una atmósfera eran aproximadamente 1013 milibar, ¿sí? O aproximadamente también un hectopascal, ¿sí? Entonces, las presiones en milibares son más utilizados normalmente en la jerga técnica que tiene que ver con los equipos de neumática, ¿sí? La presión atmosférica era el peso de la columna de aire en cualquier punto de la superficie de la Tierra, ¿sí? Si el aire está frío, seco, ¿verdad? Y podemos nosotros ver que se produce alta presión que tiende a hacer descender el aire, ¿sí? Por otro lado, si el aire está cálido y húmedo, ¿sí? Esto tiende a formar nubes lluviosas, entonces hay baja presión y el aire tiende a ascender, ¿sí? Entonces, controlar la humedad, ¿sí? Eh, del aire también es algo importante. Y enseguida vamos a ver cómo preparamos el aire comprimido para que eh, realmente pueda cumplir su función dentro del circuito de actuación neumática, ¿sí? Acá teníamos el principio, un tubo de Venturi que también se basa en los principios que estableció Bernoulli, ¿sí? Donde un fluido tiene una velocidad V1, ¿sí? Al atravesar un área mayor, y cuando pasa por un área menor, tiene una velocidad V2 más grande, ¿sí? Entonces, este aumento de la energía cinética hace que la presión disminuya, ¿sí? La presión disminuye en este, eh, en este punto, ¿sí? Fíjense, en este gráfico se ve claramente, ¿sí? Acá la presión era mayor, ¿sí? Entonces la columna, por ejemplo, este líquido podría ser mercurio, no podía subir tanto porque la presión era mayor, ¿sí?
En cambio, en este punto, donde la velocidad aumentó por atravesar una sección menor, entonces disminuyó la presión. Al disminuir la presión hace que, por ejemplo, este líquido de medición, que podría ser mercurio, suba, ¿sí?, a través del tubo. Entonces acá hubo una disminución de la presión. Y esa disminución de presión es proporcional a esta altura. Entonces, de esta manera podemos construir un sistema de medición, ¿sí? Ya vamos a ver también que los tubos de Venturi se utilizan también para el propósito de combinar, ¿verdad? Combinar dos fluidos, ¿sí? Si esta sección es suficientemente pequeña y la velocidad por la cual acá pasa es muy alto, entonces prácticamente puede permitir el ingreso de otro líquido en este punto, ¿sí? Sí, porque el líquido subiría tanto al punto de poder ingresar, ¿sí? Si es que esta velocidad es muy alta, prácticamente se produce, la presión disminuye tanto hasta producirse prácticamente un vacío y permite que se ingrese acá un otro líquido. Ese principio vamos a ver enseguida cómo lo utilizamos, ¿sí? Acá tenemos en general un sistema neumático, ¿sí? Donde tengo un motor eléctrico que acciona, ¿sí?, el compresor neumático, ¿sí? El compresor neumático entonces carga este es mi dispositivo donde se guarda el aire comprimido. El aire comprimido luego entonces va a tener una cantidad suficiente y estable para realizar las tareas, ¿sí? Acá vamos a ver cómo se prepara ese aire comprimido, ¿sí? La preparación del aire que se conoce como FRL, ¿sí? Luego tenemos una válvula de control direccional donde mi sistema de control PLC va a enviar una señal eléctrica digital a una bobina y la bobina va a realizar los desplazamientos de los carretes. Todo eso vamos a ver. Estamos haciendo una presentación global, ¿sí? Entonces, la bobina que recibe la señal eléctrica del PLC va a producir un cambio, ¿sí?, en la posición de la válvula direccional de los puertos y de esa manera va a permitir que ingrese o no el aire comprimido por cualquiera de los dos extremos, por ejemplo, de este actuador cilíndrico que permite un desplazamiento en ambos extremos, ¿sí? De esa manera entonces se van realizando el trabajo, en este caso, por ejemplo, el encastre de estas piezas, ¿sí? Entonces, normalmente solemos utilizar compresores de pistón, ¿sí? Los compresores de pistón, enseguida vamos a revisar qué son, solamente se utilizan en presiones de 8 a 10 bar, ¿sí? No manejan tantos caudales, ¿sí? Por el tema de la pérdida. Entonces tenemos un motor eléctrico que le va a producir, el motor eléctrico va a producir entonces el movimiento del realizar la compresión, va a ayudar con la compresión y ese aire va a salir comprimido al tanque, ¿sí? ¿Cómo funcionaba el pistón, ¿sí? Normalmente, ¿qué ocurre? ¿Sí? El, el, el aire está ingresando aquí, ¿sí? La fuerza mecánica hace que el émbolo del pistón, ¿sí?, descienda, ¿sí? Y una vez que comienza a ascender, entonces hace presión sobre este aire y finalmente el aire comprimido sale por este otro orificio, ¿sí? En la admisión, entonces lo que ocurre es que la fuerza mecánica de rotación que está siendo proveído por el motor eléctrico, entonces hace que el émbolo del pistón vaya girando hasta tener su punto más bajo, ¿sí? Y permite entonces la entrada de el aire. Esta válvula de admisión generalmente es controlada por un solenoide, o sea, por una excitación
eléctrica que permita que se abra esa válvula e ingrese el aire, ¿sí? Una vez que este pistón alcance este punto más bajo, ¿sí? Entonces la válvula de admisión se va a cerrar, ¿ok? Luego, entonces, después de que obtuvo su punto más bajo, entonces el pistón, también por la acción mecánica del motor, comienza a ejercer, a comprimir este aire, ¿sí? Y en un momento dado, entonces cuando el pistón probablemente está a punto de alcanzar su punto más elevado, entonces la válvula, generalmente por una bobina, ¿sí? Va a recibir una excitación eléctrica que va a permitir abrir en un momento esa válvula. Entonces, cuando este pistón se levantó y ejerció presión sobre el aire, sobre la masa de aire que estaba acá, entonces esa masa de aire fue comprimida por acción del pistón, que luego de haber estado en su punto más bajo comenzó a ejercer presión, a levantarse el pistón hasta llegar a su punto de máxima altura, ¿sí? Y ahí hizo una gran compresión de la masa de aire que había sido admitida y que está en ese momento aquí, y en ese momento se abre entonces esta válvula de escape y sale entonces el aire comprimido, ¿sí? De esa manera entonces el pistón fue utilizado, ¿sí? Para generar aire comprimido, ¿sí? Por la posición, entonces fue admitido el aire, fue descendiendo el émbolo hasta su punto más bajo, ¿sí? En ese momento se cerró la admisión y luego comenzó una carrera de compresión, donde el émbolo del pistón fue comprimiendo el aire, ¿sí? Se fue elevando el pistón y comprimiendo este aire, y luego se abrió en un momento dado, cuando ya estaba obteniendo su punto máximo, el émbolo del pistón, entonces se abre y sale entonces en ese momento el aire que estaba siendo comprimido aquí, ¿verdad? Por acción del pistón, y esta acción a este pistón está siendo producida por este movimiento, y ese movimiento viene del motor eléctrico, o sea, la energía del motor eléctrico se está utilizando para producir aire comprimido en el compresor, ¿sí? Bueno, así funciona. Se puede tener compresores de una sola etapa para presiones hasta 10 bar, ¿sí? Generalmente los compresores de dos etapas, etapas de pistones, se utilizan para presiones hasta 50 bar, ¿sí? Y después pueden tener 3 y 4 etapas inclusive de pistones para presiones hasta 250 bar, ¿sí? Acá vemos entonces cómo actuaría un compresor de dos etapas. Entonces, ingresa el fluido, ¿verdad? Queda admitido, luego este émbolo va a comenzar a comprimir y en un momento se va a abrir esta válvula y va a pasar aquí el aire comprimido, ¿sí? Entonces, eh, este aire que ya está comprimido de esta primera etapa va a pasar por una serpentina para que esté justamente enfriado, ¿sí? Y de esa manera va a alcanzar, va a entrar como admisión dentro de la siguiente etapa, ¿sí? El siguiente pistón, ¿sí? Este pistón entonces va a recibir el aire comprimido del primer pistón o de la primera etapa y va a ser la segunda etapa, ¿sí? Entonces, normalmente son construidos inclusive para caudales mayores a 2.000 metros cuadrados por hora. Esa es la velocidad que está girando este compresor. Entonces acá lo importante es que va a pasar por una serpentina para controlar su temperatura y de esa manera entonces no elevar demasiado la temperatura y para que pueda volver a ser comprimido, ¿sí? Porque entonces el aire comprimido también aumentó su temperatura,
¿sí? Entonces pasamos por una serpentina para tratar de disminuir esa temperatura para poder volver a comprimir ese aire y tener una nueva relación de compresión. Entonces, se pueden construir varias etapas, ¿sí? Y en ese caso, cuando se tienen varias etapas de pistones, se van utilizando menores relaciones de compresión, ¿sí? Entonces se trata, la primera etapa va a tener probablemente una mayor relación de compresión dentro de lo que es su cilindro, y en la medida que va avanzando en las siguientes etapas, va teniendo menores relaciones de compresión los cilindros, ¿sí? Y además se va enfriando para para que el aire pueda soportar mayores relaciones de compresión, ¿sí? Entonces, de esta manera se pueden obtener una alta cantidad de presión de salida, una presión de salida bastante alta, ¿sí? Eso es respecto entonces a los compresores que estuvimos viendo que trabajan con pistones, que son los más utilizados en realidad. Después tenemos lo que es un compresor de diafragma, ¿sí? En este caso, entonces, la cámara de compresión está separada del émbolo mediante una membrana, ¿sí? Y esto hace que las gotas de aceite, la lubricación, no vayan hasta el aire. Entonces, ese es el compresor de diafragma. La presencia, entonces, de esta cámara de compresión separada del émbolo mediante esta membrana, entonces, le confiere a este tipo de compresores el hecho de ser más limpio, ¿sí? Porque no deja pasar el aceite de la lubricación. Con eso, entonces, estos compresores a pistón y de diafragma, entonces pueden ser utilizados en la industria de los alimentos, en industrias de tratamiento sensible, ¿verdad? Alimentos, farmacéutica y química, entonces se puede utilizar los compresores de membrana. Acá vemos en general lo que es preparar el aire, ¿sí? Habíamos visto al principio en las láminas que la temperatura era importante, ¿sí? También el hecho de que ese aire no tenga impurezas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es filtrar, vamos a regular y vamos a lubricar ese aire como para que pueda dar un mejor rendimiento, ¿sí? Y es eso lo que hacemos en estos dispositivos. Tenemos lo que se llama el separador de líquidos, ¿sí? Acá se utilizan, estas paletas giran a alta velocidad, ¿sí? El aire, ¿verdad?, está girando rápidamente presurizado y eso hace que el agua no deseada, las gotas vayan cayendo hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza centrífuga va a hacer que el aire que sí quiero, el aire presurizado, deseado, va a emerger para afuera. Entonces, mientras que el agua va a caer acá, ¿sí?, por efecto de estas paletas, ¿sí?, el aire se presuriza, tiene mayor presión, el agua no deseada, humedad no quiero, entonces esas gotas de agua van a caer, ¿sí? Y la fuerza centrífuga de este movimiento va a hacer que en este separador de líquidos el aire salga, entonces vaya saliendo, tome esta dirección. Mientras que el agua toma esta dirección hacia abajo, la fuerza centrífuga hace que el aire que sí yo estoy queriendo, el aire presurizado, sin líquido, emerja hacia afuera, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Después tengo el filtro de aire, ¿sí? Nuevamente, acá unas paletas le dan un sentido rotacional al aire, ¿sí? El aire en este caso ya no tiene, en esta etapa ya no tiene agua, ¿sí? Y desciende entonces en forma de espiral helicoidal, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se hace es, se le hace descender al aire hasta este punto inferior, donde hay una membrana, acá se ve la membrana,
la pequeña parte negrita, ¿sí? Entonces el aire, ahora que ya estaba, se secó en el paso anterior, la idea fue secar ese aire, desprenderle de la parte del agua, la parte húmeda. Entonces el aire ahora ingresó a la parte del filtrado. La parte del filtrado entonces se hizo descender esta columna de aire, nuevamente por la disposición de estas paletas, llega a tal punto, a este punto de abajo, donde una membrana va a hacer que pase el aire, pero esta membrana va a retener todos los contaminantes, ¿sí? Va a detener todos los contaminantes, entonces van a ser retenidos y el aire, en este caso ya va a estar seco, no va a tener agua y va a estar limpio porque va a quedar en la membrana, van a quedar las impurezas, ¿sí? Entonces este sistema lo que hizo fue hacer descender el aire para que ingrese a través de la membrana, ¿ok? Ahora vemos el regulador del aire, ¿sí? Acá lo que hacemos es, tenemos una perilla mecánica, ¿sí? La perilla va a ajustar el resorte, ¿sí? Y de acuerdo a cuánto es el giro de mi perilla, entonces mi resorte va a ejercer una mayor o menor fuerza, ¿sí? La perilla va a controlar la fuerza ejercida por el muelle. Esta perilla que está acá, yo la voy a girar para controlar la fuerza ejercida por este resorte o muelle, ¿sí? Para que haya una mayor presión, ¿verdad? ¿Sí? Esa presión yo lo voy a visualizar con este manómetro. Cuando la presión del aire está por debajo de un valor deseado, la válvula va a hacer descender el resorte. Va a ser un camino por el cual va a circular la presión más elevada, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el regulador del aire. Por medio de esta perilla que controla este resorte, entonces yo voy a regular la presión neumática y esa regulación de la presión neumática la voy a ver a través de un manómetro, ¿sí? Si es que la presión está por debajo de un nivel deseado, entonces la válvula va a abrir un camino acá para la circulación de la presión más elevada, ¿sí? Entonces, ajustando esta perilla, puedo ajustar la presión que yo estoy necesitando y que la voy a ver con el manómetro. El resorte entonces me ayuda a retornar una vez que la presión disminuye, entonces el resorte me ayuda a mantener entonces regulado la presión que tengo de aire, ¿sí? El lubricador del aire se basa en el principio de Venturi, ¿sí? Nosotros habíamos visto que si esta sección era suficientemente pequeña, entonces la presión iba a descender prácticamente a cero, al vacío, ¿sí? Tiene una velocidad grande aquí por una sección mayor y este tubo es suficientemente pequeño como para que aquí la velocidad sea bastante alta y se produzca un vacío, o sea, la presión prácticamente llegue a cero, entonces eso va a permitir el ingreso del líquido, que en este caso es el lubricante. ¿Eso hace para qué? Para que el aire esté lubricado, ¿sí? Tenga un poquitito de lubricación, ¿sí? De aceite, y eso hace que la fricción de ese aire por los elementos mecánicos sea menor y también su comportamiento a la temperatura, ¿sí? Con eso entonces yo tengo preparado mi aire. Entonces yo le despojé del agua que yo no quería, no quiero agua, le despojé de las impurezas que podía tener el aire, ¿sí? Regulé ese aire para que tenga la presión que yo quería por medio de mi regulador, ¿sí? Y por último, lubrico ese aire, ¿sí? Con el aceite como que para estar preparado para entrar en fricción con las partes mecánicas, ese aire, ¿verdad? Va a hacer el trabajo y también para tener una mejor respuesta a la temperatura. Entonces, de esa manera, al lubricar también ayuda a controlar temperatura, ¿sí? Disminuye fricción y controla la temperatura. Por eso entonces se utiliza un tubo de Venturi aquí, ¿sí? Prácticamente la presión es nula, se produce vacío, entonces puede ingresar
una gota de aceite, por ejemplo, en este punto. Veamos entonces lo que son las válvulas neumáticas direccionales, o mejor dicho, repasemos. Decíamos entonces que el PLC, que es un controlador lógico programable, o alguna otra señal eléctrica, activaba entonces una bobina, ¿sí? La bobina entonces producía, la bobina producía, excitaba a través de un campo magnético, excitaba entonces a este eje, ¿sí? Entonces este eje o carrete, de acuerdo a su posición, va a dejar o no pasar el aire comprimido por los puertos para realizar las diferentes funciones. Entonces, este carrete entonces va a estar controlado por esta bobina, y esta bobina a la vez recibe una señal de energía de los programadores lógicos controlables, PLC, ¿sí? Esto es lo que vemos aquí, ¿sí? Entonces acá tenemos una bobina, genera un campo magnético, ¿verdad? En esta bobina, y esto atrae o no a el carrete, y este carrete entonces va ocupando diferentes posiciones y permite o no el pase del aire comprimido en cualquiera de los puertos, ¿sí? Ese aire comprimido entonces está transportando la energía neumática que va a hacer el trabajo. Ahí veíamos a un actuador, un cilindro neumático, ¿sí? Acá entonces vemos que el aire comprimido puede ingresar por cualquiera de estos dos puertos, ¿sí? ¿Sí? Y de acuerdo al puerto, por ejemplo, si ingresa por el puerto izquierdo, entonces va a producir un desplazamiento de este vástago hacia la derecha. Si ingresa por el puerto derecho, ¿sí? Entonces teóricamente el vástago que estaba en esta posición va a retroceder nuevamente, ¿sí? Entonces, con eso, ¿verdad? La acción de este solenoide que producía el desplazamiento de carretes, entonces yo podía producir el ingreso de aire en cualquiera de las dos direcciones, y el desplazamiento de este vástago va a ser en oposición al lugar por donde ingresó mi aire. Si mi aire ingresó por la derecha, entonces mi cilindro se va a desplazar. Por ejemplo, si ingresó por la derecha, se va a desplazar hacia la izquierda. Y si ingresó por la izquierda, entonces mi cilindro, su vástago, se va a desplazar hacia la derecha. Así funciona, ¿sí? Y ahí vemos cómo pueden hacer una tarea. Por ejemplo, en este caso, hace una tarea de encastre, ¿sí? Por último, vemos a los motores neumáticos, ¿sí? Los motores neumáticos entonces reciben energía, ¿verdad? Un aire comprimido, por ejemplo, en un sector, ¿sí? Las aspas de este motor neumático, por ejemplo, se van extendiendo con un resorte, ¿sí? Y también están, por un lado, tiene un resorte, y por otro lado, la forma del motor hace que acá yo tenga una carcasa, ¿sí? Entonces, cuando cesa esta forma de estar en contacto, entonces el resorte hace que comiencen a salir estas aspas. Al salir las aspas, reciben la acción del aire comprimido, ¿sí? Y esta acción de aire comprimido hace que se produzca una rotación, ¿sí? Entonces, cada vez más este aire, ¿sí? Produce la rotación y ya no está más tan comprimido hasta llegar a un punto en el cual ya no está comprimido y puede ser expulsado al ambiente, ¿sí? Entonces, en el motor neumático, la forma que tiene esta carcasa, ¿sí? Hace que estas aspas que tienen resortes puedan recibir la acción del aire comprimido, ¿sí? Ahí vemos lo que estábamos diciendo, ¿sí? Acá vemos ingresando el aire comprimido, y vemos que esta aspa acá no se podía desplazar por la forma de la carcasa, pero en este punto sí se puede desplazar, y un resorte que acá está comprimido por efecto de mecánico de la carcasa, entonces acá sí se fue desplazando, recibe el aire
que acá tiene su máxima compresión, y entonces como la forma de la carcasa ayuda a que se vaya extendiendo esta aspa, ¿sí? Y al extenderse está transmitiendo un movimiento de giro, ¿sí? En este punto prácticamente el aire ya no está comprimido y el aspa tiene su máximo tamaño. Luego otra vez la estructura de la carcasa del motor neumático hace que el aspa se vaya comprimiendo. Y así entonces se puede imprimir un movimiento de rotación, ¿sí? Y por eso es que a partir del aire, entonces estoy generando un movimiento de rotación, entonces por eso le llaman motor neumático, porque recibe energía neumática, aire comprimido, y produce un giro mecánico, ¿sí? Ahí vemos, por ejemplo, cómo se produjo la acción, ¿sí? El desplazamiento hace que esto, acá ya prácticamente no tiene más ninguna compresión, entonces se expulsa el aire comprimido. Y de esa manera entonces se va imprimiendo un movimiento giratorio mecánico, ¿sí? ¿Ok? Bueno, hasta ahí entonces nuestra clase de actuadores neumáticos, un repaso breve, rápido a lo que es la neumática que nosotros vamos a utilizar para con nuestros controladores tipo PLC, vamos a estar controlando todos nuestros dispositivos neumáticos, ¿sí? Actuando probablemente en la válvula direccional, ¿sí? O otra válvula o sistema semejante que ayuda a permitir o no en una dirección o más de una dirección el ingreso del aire comprimido. Gracias.